capítulo de estrategia de operaciones, así que vamos a estar charlando respecto de lo que el autor propone como temas estratégicos y que tiene que ver un poco con el uso de las prioridades competitivas y con la determinación de, según Krajewski, qué elementos te hacen diferente en términos estratégicos de operaciones. Así que estaremos repasando un poco esos puntos y lo complementaremos con uno de los libros que solemos usar, que se llama Safari de la Estrategia, para que vean distintas formas de concebir lo que serían las estrategias dentro de las organizaciones, y esas distintas formas tienen que ver un poquito con la cultura de la organización, con el tamaño de la organización y con el tipo de organización. Así que de esos tres elementos hace un mix de 9 arquetipos y bueno, cada uno de esos arquetipos tiene que ver un poco con distintas formas de concebir la estrategia dentro de la organización para que tengan un panorama distinto de cómo se configura en función de distintos tipos de organizaciones. Así que eso es en la segunda parte de la mañana de hoy, que voy a estar charlando sobre esto. Y al inicio, como para romper un poquito el hielo, ahí está el número 20 que me faltaba para el número redondo. Al inicio vamos a estar charlando con uno de los conceptos importantes que tiene el curso, que se denomina obsolescencia programada. Obsolescencia programada, percibida, responsabilidad extendida del productor y algunos otros conceptos que están relacionados en lo que tiene que ver básicamente con las decisiones de diseño que impactan en el armado del producto para que el producto se degrade más rápidamente y por ende se consuma más de ese tipo de producto. Esa sería la lógica de la obsolescencia programada, que tiene distintas implicancias y por eso tiene como un fragmento especial dentro de esta clase. Así que si me escuchan bien, alguno que me dé feedback de que se me escucha y ponemos play y salimos a la cancha. Se escucha bien. Dale, muchas gracias, chicos. Bueno, vamos con esto. En relación a este concepto hay varios videos que podrían chusmear un poquito como para tener un contexto un poco más ampliado del concepto y sobre todo son bastante cortitos. Acá tienen 4 que les puse. Uno se llama La historia de las cosas, de Annie Lenore, que ese videito me gusta porque digamos que fueron bastante inteligentes a la hora de crearlo. No solo muestra los conceptos de la obsolescencia programada, sino el impacto de la cantidad de basura derivada de la obsolescencia programada. Y la autora, que es académica, preparó un video conceptual que dura unos 50 minutos para tratar esos conceptos, un resumen del video que tardará unos 10 minutitos o 5, y como es académica, un paper que soporta las principales decisiones que están marcadas en el video, en donde uno puede ir a buscar a un libro en particular, cualquier segmento del trabajo crítico que está presentando. Así que, nada, se los recomiendo para chusmear. Hace unos 5 o 7 años estaba bastante en boga y aparecían varias materias de la facu. Después, como todo, va cambiando y bueno, van quedando un poquito atrás, pero se los recomiendo. Nosotros lo pensamos para usar como libros opcionales dentro de la materia, pero el tema es que eran unas 750 páginas, así que a la hora de darte a elegir entre 215 y 750, debías de estar muy enamorado de la obsolescencia programada para ir por ahí. Pero bueno, se los dejo para chusmear. Otro que lo tomo como base también para esta clase, no sé si alguno lo vio o lo chusmeó, se llama Comprar, Tirar, Comprar, la historia secreta de la obsolescencia programada, y también otro video de 50 minutos, en este caso español, en donde enumera un montón de casos de distintos tipos de productos que a la hora de diseñarse se presetean fallas para que se tornen obsoletos de una forma más rápida. Y para guiarlos a ustedes, por si no lo recuerdan por el nombre, el video arranca con un chico que va recorriendo distintos lugares de Europa con una impresora, no me acuerdo si era HP o otra marca, pero era una de las dos, no sé si era Epson o HP, ahí tengo mi duda. Pero bueno, va recorriendo distintos lugares con su impresora que no funciona, y en todos le van diciendo, no, tirale y comprate una impresora nueva, no, comprar y tirate una impresora nueva, y así, hasta que llega a un lugar en donde le dicen, no te preocupes, lo que está pasando es una esponja de medio centímetro cuadrado que tiene la impresora, que con cada impresión se anexa a esa pequeña esponjita un poquito de tinta,
y cuando llega a determinados consumos de impresiones, esa pequeña esponjita ya está completamente negra y llena de tinta y deja de funcionar. Entonces es un diseño que incorporaron para volverla disfuncional luego de, no sé, 10.000, 100.000, no me acuerdo qué cantidad de impresiones. En donde si uno saca la esponjita, la impresora vuelve a funcionar sin ningún tipo de problema, ¿no? Es un diseño programado para volverla obsoleta luego de determinada cantidad de uso. Y así con el tema de HP juega con distintos conceptos y uno de los preliminares tiene que ver con la bombilla. Y bueno, sin spoilearle más, les cuento el de las bombillas y después el resto se los dejo para que lo puedan chusmear, porque la verdad que está bastante interesante el video. Tiene que ver con un cartel diseñado por las principales empresas de energía, en donde determinan las características del filamento interior de la bombilla, y de las características de este filamento determina la cantidad de vida útil de la bombilla. Entonces se habían puesto de acuerdo, creo que era con 1000 horas. ¿1000 horas puede ser? 1000 o 10.000, estoy mal con los números, pero bueno, un número finito de horas en función de las particularidades de este propio filamento, para hacer que la gente consuma más bombillas de forma sistémica, ¿no? Si podrían hacer un ajuste dentro del diseño de la bombilla, podrían hacer que las bombillas duren más, pero bueno, no estarías entrando en una sociedad de consumo como es lo que están previendo, ¿no? Y así infinidad de casos en distintas partes del mundo, y algunos incluso reflexionando. O sea, en algunos casos te muestran grandes saltos disruptivos en donde determinan productos que no se vuelvan obsoletos y el impacto en los sistemas productivos de crear productos que no se degradan. Y toma ahí el ejemplo de las medias en la década del 50, en donde cambian la forma de las medias de Lycra en cuanto a los componentes de DuPont y el impacto que tiene hacer medias que no se degraden. Allá por la década del 50, después de los 3 o 4 meses ya se volvían, ya perdían la elasticidad y había que cambiarlas, y en este caso te muestran el impacto que genera el producto que no se degrada. Pero bueno, ahí hay otro de los videos, el de comprar, tirar, comprar. Y después, si quieren, para el mundo del plástico también hay otro de Taper, pero digamos que los dos principales para la clase de hoy y los conceptos de obsolescencia programada tienen que ver con estos dos videos. ¿Alguno que recuerde haberlo visto de alguna otra materia o de algo para compartir algún otro segmento? El de la historia de las cosas yo lo vi en la administración, pero no recuerdo bien el video. O sea, no lo recuerdo bien. Perfecto, perfecto. Todavía quedan algunas semillas en alguna materia, así que bienvenido. Pero bueno, para los que lo quieran buscar, Historia de las Cosas y la autora Annie Leonard, la verdad que les recomiendo el camino inverso, que vayan por el video de 10 minutos, si les gustó, por el de 50, y si quieren más, por las referencias bibliográficas que les puedan llegar a gustar de ese propio video. Bien, título de la presentación, en este caso le puse Remnants of Zeitgeist. No sé si alguno viene de alguna escuela alemana, pero supuestamente ese concepto significa el espíritu del tiempo, es la traducción de las palabras, y a lo que voy es que algunos de estos conceptos tiempo atrás por ahí no eran de mucho valor, y en los últimos tiempos cada vez toman como mayor preponderancia y tienen que ver con cosas que valoran más las nuevas sociedades, ¿no? Volviendo a los conceptos que ustedes debieran de poder retener, los dos principales de arranque, que tienen que ver con la obsolescencia primero percibida. Este concepto lo que tiene que ver es con acortar el ciclo de vida de los productos, pero desde el punto de vista de prever en el roadmap de lanzamiento de un producto la incorporación de nuevas funcionalidades que vayan a ser muy valoradas por las personas y dejen el producto sin que este se torne obsoleto. O sea, tengo mi celular, funciona, pero ahora tengo una cámara de, no sé, 10, 15, 20 GB, mucho mejor de la de 1 o 2 que tenía antes. Entonces mi deseo de ir hacia productos más novedosos, con nuevas funcionalidades, hace que deje de usar mi carcacha por una nueva prestación tecnológica que con el paso del tiempo tendrá nuevas funcionalidades y haga que vaya dejándola y cambiándola cada 18 meses más o menos, es lo que hoy está en día en el mundo de los celulares. Pero bueno, lo importante de la percibida es que desde el momento de diseño ya se sabe las funcionalidades que van a tener para los próximos 5 años y las van lanzando de a poco para ir logrando la migración de producto
en el paso del tiempo. Acuérdense, los celulares, antes se usaba, te comprabas un teléfono y te duraba 50 años y lo usaba toda la familia. El gran salto es que ahora cada 18 meses cada integrante de la familia está renovando el celular, si no lo hiciste percha antes, para cambiarlo. El segundo tiene que ver con la obsolescencia programada, como les dije, en donde acá lo que estoy logrando es, no corto un chiquito para que lo puedan tener para los que estén grabando la clase, despacito, la determinación, planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo que se vuelva obsoleto, no funcional, inútil o inservible tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante de la empresa en la fase de diseño. Entonces, acá lo que estoy hablando es, tengo mi impresora HP, como les dije hace un ratito, que va a durar 10 o 15 años, entonces digo, ok, no, necesito incorporar algo para que algo falle, para que dure entre 2 y 4, que sería el periodo aceptable, y genere un recambio de producto más cercano. Si no te gusta la impresora, jugá con acá estaba el iPhone, porque era otro de los casos en donde al iPhone, sobre todo las primeras unidades, le pegaban fuertemente con la vida útil de la batería, donde en los primeros modelos, aceptamos alguno más, ahí está. En los primeros modelos no podías intercambiar la batería con facilidad como en los modelos actuales, en donde después de los 18 meses cambiabas la batería y lo seguías usando si querés. En los primeros que están enunciados en el video, debías de cambiar todo el celular, producto de un diseño de una batería que dure 18 meses aproximadamente, ¿no? Pero lo mismo piénsenlo en todo, ¿no? Una heladera que tenga algún transistor que vaya a fallar luego algún periodo de antemano, o los filamentos de la bombilla que les decía hace un ratito, o cualquier otro elemento, ¿no? Acá el objetivo es el análisis de los componentes y el diseño de algún componente adrede para que el producto se vuelva obsoleto, ¿no? ¿Algún ejemplo? También Diga, lo venga. que pasa con iPhone, que con las propias actualizaciones que te obliga a hacer el sistema, empieza a tener fallas el teléfono. Tal cual, toda la parte de software, te empiezan Claro. o descontinúan los software que están, o los nuevos aplicaciones que lanzan no son compatibles con la anterior, entonces te van forzando al salto. Sí, pero la mayoría, cada modelo tiene como alguna cosa en particular que le deja de funcionar y pasa con la mayoría. Tal cual, ahí tuvo un equipo de ingenieros pensando al respecto para que Sí. no para la solución, sino para el problema. Claro. Ahí estamos. ¿Qué más? ¿Algún dolor de cabeza grande que hayan tenido con algo y que después hayan descubierto alguna trampita o algún elemento en algún foro de usuarios o algo al respecto? ¿Puede ser la correa de los vehículos? La correa de distribución. Claro, hay algunos que tienen correa y otros que tienen cadena. Los que tienen cadena no se hace el cambio cada 50.000 kilómetros. Sabes que me tocaste un tema sensible. El mío tiene 149.000. Estoy ahí para los cambios. Me quedan 1.000 kilómetros de utilidad. Sí, ahí lo que se necesita en este caso es mucho conocimiento para saber si el elemento es normal y habitual, que tenga un desgaste de vida útil X, o si ya hay saltos de calidad con algunos otros elementos, y es una decisión de costo, ¿no? Como decir, ok, estás dispuesto a pagar 5 veces más para que dure más, porque realmente la forma de hacer que dure más es con alguna tecnología, por así llamarlo, mucho más costosa, o no, es adrede buscar una falla en algún lugar en particular, que es a lo que se refiere la obsolescencia programada, ¿no? Acá creo que me están consultando algo por WhatsApp. Ah, no. Permitir. Pensé que me estaban escribiendo por el chat o algo al respecto. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser las televisiones? Antes, cuando estaban las de tubo hace bastante, duraban un montón de tiempo y ahora, a medida que se fue primero con las de plasma, después las LCD y demás, y ahora las LED, es como que duran muchísimo menos. Por ejemplo, yo me compré una hace menos de un año y la tengo que básicamente tirar porque me dijeron que se quemó no sé qué parte de la televisión y que cambiar esa partecita de la televisión me sale lo mismo que una tele nueva acá. Justamente va con ese concepto. Habría que buscar, si querés, en los foros por modelo, a veces te aparecen hasta cuál es la parte que falla adrede, y contestando la primera parte de tu producto, sí, de tu pregunta, al principio tenían
no sé si 10.000 o 100.000 cantidad de horas que estaban previstas antes de que empiecen a fallar los tubos y otros elementos. Sí, sí, ahí va perfecto el ejemplo y es más, navegá dentro de los foros a ver qué te dicen. A mí Lo, me hizo... lo- lo hicimos, lo que Ah, ¿lo pasa hicieron? es que no está 100% funcional ahora, por ejemplo. Ok. Lo que es la placa de conexión al Wi-Fi no funciona. O sea, yo tengo un Smart que es una tele común, Ok. pero bueno, Y dentro de poco sí. se... Claro, ahí vas por el otro concepto. Sí, sí, y animate a ver la de 14 pulgadas cuando era bien, bien chiquito. Si no, te parece que es mentira que antes era normal ver en ese tamaño, pero eso va más para la percibida. Del 14 al 20, 20 al 32, y bueno, ahora están nada, monstruos gigantes. Bueno, creo que están entre percibida y programada, ahí lo tienen bien, bien fijado. Nosotros, en el marco de la materia, el análisis, y como lo van a ver conceptualmente en Krajewski, se llama ingeniería de valor, pero está visto del lado positivo, ¿no? Es la revisión de los componentes del producto a los efectos de descomponerlo y ver cuáles son los mejores insumos para el uso de un producto o la mayor eficiencia del producto, ¿no? Cuando estás usándolo para la parte más negativa de la vida útil del producto para acotarla, ahí estarías trabajando con la obsolescencia programada, ¿no? El mismo análisis, el mismo equipo de ingenieros, pero con dos focos distintos, ¿no? Uno con darle mayor durabilidad y calidad al producto, y del otro lado, darle mayor rotación en la faceta más negativa, ¿no? Bien. Bueno, acá estaba el video para los que lo quieran buscar en España, comprar, tirar, comprar. Y acá había dos elementos, un poco, el primero que me dejaba, se lo pongo pero se lo saco. Acá básicamente es el docente que está cumpliendo el rol como el mío, de informando por un lado la obsolescencia programada en el diseño del producto. Y lo que me gustaba del video era que levantaban ahora en un ratito 5 o 6 o 7 productos en donde señalaba para cada tipo de producto qué tipo de decisión de obsolescencia se estaban tomando, ¿no? En la sartén, algo del pliego, en la camisa, parte de la calidad de los componentes de la seda, en fin, distintas decisiones para acotar la vida útil del producto. Bien, respecto del libro de Annie Leonard, lo que tiene de interesante, más allá del diseño, el primero tenía muchos ejemplos y el foco estaba en, hacer que el producto se vuelva obsoleto. En el de Annie Leonard le da un par de vueltas más y lo que trata de ver es el impacto en la economía de producir un montón de productos que se desechan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, nuestra vida requiere, está, no, el que venía acá a continuación. Acá ponía en algún segmento, por ejemplo, es cómo es posible que algún producto cueste muy pocos dólares. Entonces dice, bueno, ok, ese producto cuesta muy poco porque tal vez lo están produciendo en alguna fábrica de China con condiciones laborales poco dignas o ensamblado en alguna maquilladora de México, que son las zonas cercanas a Estados Unidos donde se producen un montón de ensambles de productos. Y hay un montón de elementos que no están siendo considerados a la hora de determinar el costo de ese producto, ¿no? Hay, de hecho, una peli, a ver si algún fanático cinéfilo me ayuda, con... Uy, ¿cómo estamos esta mañana? Me cuesta arrancar. Jennifer López y Antonio Banderas, en donde justamente retratan un poquito esto. Jennifer López es periodista y va a ver cómo es el sistema de producción en las maquilladoras de México y bueno, las formas de trabajar y las condiciones en la frontera al límite donde producían todos los ensambles de televisores y demás. Si alguno la vio, la quiere googlear o se acuerda, ahí chifleme o googleé J-Lo y Antonio Banderas, película, a ver qué sale, y ahí me cuentan, así ya se los digo para que la puedan buscar. Es verdad, es que matan. ¿Verdad es que matan la peli? Sí, es la de Juárez, ¿Es la de? la de Ciudad de Juárez, si no Ciudad me Juárez, equivoco. exactamente. Sí, señor. Sí, sí.
pero justamente atado a este tema, en algún momento de la película me queda grabado que Jennifer López rompe una tele o la tira y dice, bueno, ¿tenés idea del impacto de las condiciones de esta tele que se produjo o algo por el estilo? Y ahí venía justo a colación con lo que plantea la autora y me vino justo ese fragmento realmente. Bien. Bueno, otro de los conceptos de los cuales les quiero hablar tiene que ver un poco con la obsolescencia, no con la obsolescencia programada, sino con la responsabilidad extendida del productor. Otro de los conceptos que está atado a la obsolescencia programada. Antes que nada, ¿alguno que me quiera contar de qué se trata esta peli que está acá en pantalla o esa foto que está ahí en pantalla? El nombre de la peli es Orton y el mundo de los quién, y no se entusiasmen que no es película porno, sino es un nombre es una película para dibujitos animados. ¿Alguno que tenga niños, sobrinos o haya sido joven recientemente y le recuerde? Y esta no es de las conocidas, no es de las top, sino que ya tiene que Yo ser la vi, alguno. pero no me acuerdo bien. Me acuerdo que adentro de ese cosito que está ahí había todos muñequitos chiquititos, pero no me acuerdo bien qué pasaba. Bien, Tenían un líder, pero no me acuerdo bien perfecto. qué era lo que no les dejaban hacer o algo así. Básicamente, ahí hay otro más. Venga, vamos. ¿No necesitaban rescatar un árbol en esa película? No, ahí creo que te dormiste y te la imaginaste, ¿eh? La de rescatar un árbol, me parece que no, ¿eh? Venía del lado de lo que comentaba la primera de las chicas, que era Ni de... había toda una comunidad de pequeñas, o sea, había un universo de individuos que vivían dentro de esta flor. Entonces, para hacerse la versión más cortita, este universo que está metido dentro de esta flor, que son un montón de quién se denominan en la película, tiene impacto por todo lo que hace el elefante. Entonces el elefante agarra la flor y corre, y son temblores dentro de la gente que vive acá, o se baña y se inunda. Entonces, básicamente ahí lo que plantea es el impacto de las decisiones de la vida, de lo que hace el elefante con toda la comunidad que está dentro. Es un poco la analogía del impacto de las consecuencias de las decisiones de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, generás un montón de productos que se venden muchas más veces y con mayor frecuencia y generás una dosis importante de basura de todo tipo. Tenés que ver qué carancho haces con toda la basura que estás generando a nivel mundial. Entonces me daba un poquito de pie para lo que venía adelante, que era lo de responsabilidad extendida del fabricante, que en este caso lo que haces es tratar de hacer responsable a quien fabricó un producto por las consecuencias ambientales que los productos generan en toda la vida útil. O sea, después de incluso producirlo y venderlo, ser responsable de la recuperación y la disposición final del producto, ¿no? Entonces, este concepto de responsabilidad extendida tiene que ver un poco con obligarlos al proceso de recuperación del producto, de desarme y ¿cómo se llama? De posición final, ¿no? De enterrarlo seguramente, o de darle un tratamiento químico para sacarle alguna de las partes y después desecharlo. Así que esta responsabilidad extendida del fabricante tiene como distintas formas de adoptarse. Esperen que le saqué ahí algo. En donde, bueno, todos los que estén luchando por un impacto, un mundo medianamente ambientalmente más saludable, empujan por esto, pero también empujan por esto muchas industrias que ven un gran valor en el ensamble de la tecnología. Volvemos a algo que por ahí les debo haber dicho en el pasado, pero si juntás todo el desecho tecnológico y lo concentrás, permite el desarrollo de un montón de industrias. Hay un montón de gente que funden las pequeñas partículas de oro que están en varios de los aparatos, o en cobre, o en otros elementos que tienen valor, siempre y cuando concentres mucha chatarra tecnológica junta, ¿no? Pero bueno, volviendo a las distintas formas de llevar adelante la responsabilidad extendida del fabricante, hay un autor que, para el que le guste esta temática, se llama Lynn Wist, está ahí, lo tienen blanco sobre amarillo, no fue una linda decisión de diseño, pero se lee, ¿no? Lynn Wist, algo así. Que en definitiva lo que trata de buscar es distintas formas de llevar adelante esta responsabilidad extendida del fabricante y que distintos estados
lo vean de distintas formas, ¿no? Entonces esta persona colabora con las distintas formas de implementar instrumentos políticos, administrativos, económicos, informativos para llevar adelante la responsabilidad extendida del fabricante. Entonces, desde el punto de vista de qué hacer, tenés distintas medidas que tienen que ver un poco con este decálogo que está acá. Y cuando armé esta presentación se me ocurrió que quedaba más lindo que lo más impactante quede en grande y lo más chiquito en chiquito, pero no se lee a veces un pomo. Así que vamos a ponerlo. Ahí va para que se lea. Entonces, las recomendaciones es que los materiales sean fabricados de antemano con un bajo impacto ambiental y con algunas determinaciones de los plásticos para que se degraden más rápido. Que trabajes con la sustitución de los componentes para que en vez de desechar todo el aparato puedas sustituir el componente obsoleto, como el caso del iPhone que les decía hace un ratito de la batería, o un montón de componentes que antes por ahí estaban adheridos al núcleo del aparato y digamos que cambiarlo ya no se puede. Por ahí en las nuevas ediciones del aparato permite esa sustitución de componentes más fácil desde el momento de diseño de producto, ¿no? Reducción del tamaño y peso del producto, que acá lo que haces tiene consecuencias de todo tipo, ¿no? Cada vez que tomas una decisión de tener un producto más pequeño, podemos ser ecologistas y pensar que dañamos menos el medio ambiente, pero también hay otro argumento que suele gustar mucho, y es que disminuís fuertemente los costos logísticos asociados a un producto. Entonces, si antes me entraban en un contenedor 100, como ahora lo hice más chiquito, me entran 200 o 250. Entonces tengo un ahorro significativo en la logística de movimiento de producto que hace que traccione con muchísima fuerza los espíritus de colaborar con el medio ambiente, teniendo en cuenta que le sale mucho más barato y tiene mucha más rentabilidad el producto. Así que cada vez que achiques el tamaño, viene un poquito por ahí. Fíjense que ahora con época de pandemia, época de crisis, empiezan a aparecer y a fluir más los famosos recargables concentrados, en donde te dicen que, qué sé yo, el jabón en polvo o el suavizante, qué sé yo, en vez de comprarte el bidón de 5 litros, 3 litros, te compres el de 1 litro concentrado y lo rellenes de agua. Entonces, imagínense que cambiaste la ecuación del espacio de lo que movías de 1 a 5, ¿no? Así que tenés mucha más eficiencia en la logística. Pero bueno, reducción de tamaño y peso quedó claro. Diseño para el desarmado tiene que ver un poco con esto. Para que pueda ser sustituible, lo podés prever de esta forma. Reducción de la energía utilizada, entonces ahí empezás a trabajar con la forma de consumir menos, en este caso energía, y no piensen solo en apagar las luces y hacer un consumo más eficiente en servicios, sino también a la hora de producir. A mí me tocó ver en un proyecto en YPF todo un equipo de investigadores de la Universidad de Tandil que estaban viendo la forma de reducir la energía utilizada en YPF para el movimiento del petróleo por los oleoductos. O sea, para empujar el petróleo por los distintos oleoductos que hay en el país, requieren un consumo de energía importante y estaban buscando las mejores eficiencias para eso, ¿no? Para ese factor en particular, con todos unos modelos matemáticos y demás. La verdad que muy interesante, pero el mensaje para ustedes es que la reducción de la energía no la piensen solo apagando un poco las luces, sino en el alto consumo que tienen a la hora de producir y cómo buscar eficiencias en ese sentido. Y bueno, por último, el diseño para el reciclaje o mejorar la vida útil del propio producto. Desde el punto de vista de la responsabilidad extendida, que es el cabo que quería atar, estos autores plantean estas iniciativas a la hora de trabajar con hacerlos responsables desde el diseño. Bueno, después a nivel Mercosur nos comprometemos a un montón de cosas que después nunca cumplimos, ¿no? Esto ya tiene 15 años y se habían puesto como objetivo bajar el 50% de la cantidad de residuos tecnológicos que se generan por acá. Y honestamente no sé dónde andaremos. A nivel basura tecnológica ya tiene 10 añitos, pero más que nada generamos unos 100.000 toneladas de desechos tecnológicos entre telefonía, cámaras, computadora, impresora, maquinarias expendedoras de todo tipo. Es la basura tecnológica que anda dando vuelta. Temas para pensar en este sentido. A veces suena conceptualmente muy lindo, pero digamos que hay un montón de productos que no tenés identificado quién es el productor, ¿no? Digamos que no tenés el logo y a quién le atás la responsabilidad
de algún producto que no tiene marca. Por otro lado, en los últimos años creció fuertemente la clasificación de los residuos, en donde vos por ahí, en vez de tirar la computadora en la puerta de tu casa, la llevas a algún lugar para su tratamiento y ese lugar la acumula y después la diversifica, o la misma basura que vas enviando con el tema del uso de los contenedores en Capital, empieza a profundizar la separación al inicio, que es lo que lo hace más redituable, y lo mismo la exigencia de los municipios, ¿no? Que empiezan a lanzar regímenes de promoción industrial para todos aquellos que trabajen con este tipo de medidas. Bien, el cuarto por ahí concepto importante que está derivado de este tipo tiene que ver con el uso del agua, o sea, la eficiencia energética no solo por la energía eléctrica, sino la eficiencia en el uso del agua, y apareció un concepto en los últimos años que se llama huella de agua. ¿Alguno le suena? ¿Lo vio? Tal vez en marketing o en algún lado, o prestando atención a las etiquetas de algún producto. Yo sí lo he escuchado, pero no tengo idea de qué se trata. Ok. Respecto de la huella de agua, lo que tiene que ver, y relacionado con esto, tiene que ver con el consumo de agua que es utilizado para la fabricación de cada producto. En bebidas, o lo he visto bastante en distintos tipos de bebidas, ponían el logo de la cantidad de agua que era necesaria para la producción de un bien, que básicamente es la relación del agua que se utiliza para refrigerar todos los sistemas productivos versus la cantidad de productos que saca al año esa empresa, ¿no? Entonces, los compromisos con la huella del agua tienen que ver un poquito con buscar eficiencia en los flujos de recirculación del agua, y por otro lado, tratar de ser conscientes con que el agua, según la autora que hablábamos hace un ratito, que era Annie Lenard, es un recurso que hoy es gratis, pero que en el futuro no lo va a ser. Entonces, la cantidad de fábricas que están alojadas a los bordes de los ríos y que están tomando gratuitamente un montón de agua, en el futuro tal vez no lo sea, y es un recurso a preservar, por ende, debiera de haber acciones que busquen la eficiencia en el uso del agua, ¿no? Acá estaba el ejemplo de Mastellone, que lo ponía en la propia etiqueta de sus productos, pero bueno, lo he visto en varias. Y así como está la huella de agua, también está la huella de carbono, que debe estar por acá. Me perdí la de la huella de carbono. Sí. Pero bueno, el concepto de la huella de carbono es muy similar al del agua, nada más que en este caso mide la cantidad de dióxido de carbono que están emitiendo las principales fábricas al aire. Entonces volvamos a lo mismo. Hoy en día el impacto de la polución no es un costo, o sea, tirar el gas al aire hoy no tiene costo, pero en el futuro seguramente sí lo tendrá. Y de hecho hace 10 años para regular este tipo de cosas habían salido el lanzamiento de unos bonos verdes que se llamaban, que lo que hacía, para simplificarles el concepto, era la organización medía la cantidad de agua utilizada y medía la cantidad de gases que emite producto de su proceso de fabricación, y al año siguiente venía un equipo de auditores para volver a medir la cantidad de gases emitidos, y si se habían comprometido a bajar, no sé, un 30, un 40, un 50, un 70% la emisión de gases. Luego del proceso de auditoría, les otorgaban una serie de bonos a estas compañías para que los canjeen por las compañías que no habían tomado ningún tipo de medida. Entonces, básicamente, lo que se había dado hace 10 o 2 años atrás eran un montón de las multinacionales, sobre todo de oil and gas y de extracción de petróleo y demás, comprando un montón de los bonos de aquellas compañías que sí estaban tomando medidas a los efectos de cumplir con las reglamentaciones, más que nada europeas, de que o te obligabas a bajar la huella de carbono o de dióxido de carbono, de carbono o de agua, o te obligabas a comprar los X bonos equivalentes para las empresas que sí lo hagan, como para tener una herramienta de mejora a nivel europeo, ¿no? Así que para los que los quieran googlear o buscar, busquen huella de agua, huella de carbono, bonos verdes, y ahí van a llegar al material para esto. En lo que tiene que ver con la materia, qué es la huella de carbono y qué es la huella de agua, es lo que a mí
me interesa, al igual de la obsolescencia percibida, programada y responsabilidad extendida del productor. Bien, por último, y para cerrar este tema, allá por el año mayo de 2011, cuando se pensó la obsolescencia programada acá en el país, se generó, se debatió una ley en el Congreso que tuvo y ha quedado en media sanción, y ahí quedó dormida hace 10 añitos, que básicamente lo que veía era la obsolescencia programada y la responsabilidad extendida del productor para toda esta basura tecnológica específica, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos de iluminación, juguetes, instrumentos de vigilancia, pilas y máquinas expendedoras, o sea que el alcance de la ley iba exclusivamente sobre estos elementos, y lo que estaban previendo era crear un fondo que básicamente lo que obliga es, como hablábamos con el tema de la huella de carbono, que obliga a las empresas a demostrar las acciones de recupero de sus propios productos, y que o pague un impuesto producto de no haberla realizado, o luego de la auditoría constataran que estas medidas existen, no dejarlos eximidos ahí a quedar. Desde el punto de vista de algunos ejemplitos, tenía el caso lindo de HP, creo que era Epson, porque la verdad que les busqué otra empresa, pero que cumpla con todos los puntos, y justamente cuando buscamos los de HP en la propia página, ya comunicaban el plan de gestión de pilas y baterías, el reto al diseño ambiental para que la bolsa sea 100% reciclable, el propio reciclaje y reutilización de millones de baterías, de impresoras, o la propia ingeniería de valor que estaban tomando para liderar varios cambios en impresora y demás. Digamos que con el decálogo de LeadQuiz que está acá, hicieron la página web enunciando cada uno de los puntos y mostrando cómo lo llevan adelante. Lo lindo que cuando armamos esta presentación, había una de los auxiliares que era referente de HP, de la parte de logística, y me decía, sí, mira, a nivel conceptual estamos todos de acuerdo, pero a nivel logístico, me dice, se eligió Argentina como el país, uno de los 2 o 3 países para recibir toda la basura tecnológica del mundo, me dice. Así que no sé qué tan prolijos sean a la hora de hacer la deposición final, y me decía, esta chica me da un poquito de miedito que sea la Argentina el país que reciba toda la basura tecnológica del mundo, ¿no? Pero bueno, nada, una de cal y una de arena. A la hora de mostrar las iniciativas, estaban demostradas. Después hay que realmente conocer para ver qué tan bien lo hacen, para ver si nos da miedito de recibir la basura del mundo acá, o no tanto. Y los otros casos eran los de YPF y Pan American Energy para toda la parte del ahorro energético, que ya se los he contado hace un ratito. Así que los temas que tenía que ver con ingeniería de valor, para ustedes, la idea de esto es, como en la materia está vista de forma feliz, el análisis de la ingeniería de valor, que esté también el componente no tan feliz, la otra mirada, el lado B, en lo que tiene que ver con la obsolescencia programada, y los dejo los videitos para que los puedan chusmear y opinar si quieren por el foro de la materia. ¿Preguntas de algo de esto? ¿Preguntas, reflexiones, opiniones o algo? ¿O me voy con el otro tópico de la mañana de hoy? Profe, la vez pasada escuché una empresa que hace como, le da la posibilidad a las empresas que contaminan de que contrarresten un poco esta balanza de contaminación y como que reserven cuotas de plantación de árboles, de metros cuadrados de árboles. ¿Puede ser? No sé si lo escuché Mira, alguna vez. no lo escuché con esa medida como tal, pero puede ser esto, la verdad que ya tengo varios años de haberle hecho esta presentación, y por ahí fueron surgiendo cosas más específicas en los últimos 6 u 8 años, y es muy probable que en vez del bono, que fue el primer formato que vi, empiecen a haber en el presente más sanciones, y como contraprestación a la sanción que pueden llegar a tener, que sean omitidos de esa sanción producto de la plantación de árboles, como para colaborar con el equilibrio de esa forma, ¿no?
en el formato que yo les planteé era empresa A hace las cosas bien, empresa B hace las cosas mal, la empresa B para evitar la sanción compra bonos verdes y rezarse económicamente a la empresa que hace las cosas bien y fomenta a otras empresas a que hagan las cosas bien también, ¿no? Pero bueno, en este concepto que me planteas es muy probable que tenga que comprometerse a tomar alguna medida positiva de plantación. Sé que están obligadas las empresas que por el rubro tengan impacto, qué sé yo, todas las madereras y demás, y que vas a las empresas que producen muebles, están obligados porque cantidad de árboles que van talando, la cantidad que deben ir plantando, ¿no? Pero por ahí tu comentario va a otra, de otro rubro, ¿no? Que es muy probable. Bien. Bueno, switch on, switch off. Así que apago el switch de la obsolescencia, ya está el marco o la semilla de conciencia. Y vamos con lo que me había quedado de mi amigo Krajewski para compartir con ustedes. Bien, segunda parte. Tenemos que charlar un poquito de estrategia de operaciones y cómo ve el concepto de estrategia de operaciones nuestro amigo Krajewski. Antes, arrancamos con dos fotitos. ¿Alguno que le suene alguna de las caras de los dos hombres que están ahí en pantalla? A mi amigo, ¿dónde está? A mi amigo Patricio, creo que una de esas caras la tiene que tener seguro. Me parece que Patricio se fue a Sí, jugar. sí, es Ahí está. Guillermo Vilas. Sí, sí. Pensé que me dejaste la compu y te fuiste a entrenar de fondo. No, nunca, nunca. Firme junto al pueblo, bien ahí. Dale, Vilas el de abajo y el de arriba. El de arriba no es el Philip Kotler, el de marketing. Sabés que se parece bastante, ¿eh? Ah, ok. Tiene un aire. Pero igual le pegaste en el palo. O sea, si no es el de Kotler, porque estamos en producción, ¿quién tiene que ser? Dale que es palo y gol. La importancia de cuando hagas un libro que te pongas la foto bien grande, porque el de Kotler lo tengo visto también. Me queda como la imagen de la tapa del libro. Se ve que acá en nuestro amigo Krajewski aparece, no aparece con la fotito. Es el autor del libro de la materia. Así que la apertura o estos conceptos tenían que ver con que vamos a charlar más que nada los conceptos de estrategia desde el punto de vista no de otros autores o referentes, y lo puse a Vilas, pobre, ahora estaba con varios problemas de salud, pero cuando charlábamos sobre parte de esta presentación era uno de los invitados que venía a la Facu para charlar de distintos tópicos y justo había venido a charlar de estrategia de operaciones. Así que a la hora de hablar de estrategia, vamos a estar charlando puntualmente con lo que el autor denomina prioridades competitivas y que tiene que ver con las decisiones de producto, de calidad, de flexibilidad y de costo que están asociadas a la hora de decidir fabricar un producto y también con otras decisiones que tienen que ver un poquito con la parte de las estrategias de flujo que derivan de esas decisiones y un poquito de esa falla de la estrategia que se los dije. Desde el punto de vista conceptual, que tiene que ver con las formas en las que decantan las decisiones, y así lo plantea mi amigo Krajewski, uno debiera de arrancar con un análisis de mercado para ver qué tipo de falencia existe en un mercado en particular, y ahí pensar en alguna estrategia corporativa que le dé sustento a esa necesidad que no está siendo satisfecha, que esté apalancada en alguna prioridad competitiva. Entonces digo, ok, estoy en pandemia y ayer nuestro amigo presidente nos dijo que nuevamente los chicos se quedan en casa. Ok, ¿qué tipo de producto puedo crear para los niños en casa? Y, en fin, ¿no? Y adaptando alguna prioridad competitiva para esto, que yo. Pensando ahora en voz alta, ¿qué tipo de tablet puedo crear que soporte muchísimo los golpes, teniendo en cuenta que hay un montón de niños en edad escolar que van a tener que volver a usar computadoras, equipos en casa para prever una mayor durabilidad, ¿no? Entonces ahí estoy tomando del análisis de mercado, de alguna condición que cambia, alguna estrategia, esa estrategia esté soportada a una prioridad, y esa prioridad una mayor resistencia o durabilidad de un producto para que lo hagan pelota o les cueste más a los niños hacer pelota la tecnología. Me vino esto a la mente porque el niño ya rompió 2 tablets y por eso venía el comentario ahora.
En fin, entonces, ante la pregunta de si tiene que ser siempre en este orden o no, digamos que hay mucha gente que le nace el espíritu emprendedor y quiere crear algo superador de expectativas, pero digamos que el análisis lógico debiera ser que cualquier creación primero la prueben en un análisis de mercado a ver si realmente es funcional y es útil. Desde el punto de vista de la estrategia, bueno, no les voy a hablar de definir la misión y el entorno, porque esto ya lo han visto en 500.000 materias, pero sí por ahí la que más me interesa tiene que ver un poco con las capacidades fundamentales. ¿Qué tiene mi organización o la organización en la cual participo como algún elemento diferencial del modelo de negocios? ¿No? Es la fuerza de trabajo que trabaja de forma muy bien ensamblada y con gente muy experimentada, que permite llevar unos volúmenes de producción muy, muy altos, o la instalación que está en algún lugar y al estar en algún lugar tiene algún beneficio de tipo impositivo, tecnológico o de acceso que te permita funcionar, o algún conocimiento financiero que haga que alguno de los dueños se asesore o tenga llegada de primera línea para el acceso a algún crédito blando, o estén soportados en alguna tecnología de vanguardia o de bajo costo que te permita funcionar, o lo que sea, ¿no? Acá estamos hablando de alguna capacidad de la organización que le permita que su sistema de producción funcione mucho mejor que otros sistemas de producción en algún otro lado. Algo tiene que tener, y ese algo, en algunas ocasiones, pasa por alguno de estos ejemplitos que les puse por acá. A la hora de la primera de las pelotitas que pasa por acá, voy a ir entrando en cada uno de estos 4 escalones de forma secuencial. El primero, que tiene que ver con el análisis de mercado. Pueden hacer incluso una materia optativa que ofrece la facultad, que se llama análisis de demanda, y que básicamente es toda la potencialidad de lo que van a ver en marketing como las distintas opciones de analizar el mercado, con distintos tipos de factores, ¿no? Segmento el mercado por dónde están ubicados, el factor demográfico o algún factor psicológico de las personas que consumen, o algún factor de la industria en particular. En fin, nuestro amigo Krajewski plantea que la clave del éxito es saber lo que la gente quiere y dárselo mejor que la competencia. Así que conceptualmente es un golazo. A la hora de verlo de forma práctica, hay que ver bien los distintos segmentos de mercado y cuáles son esas valoraciones, y hay que conocer bien cómo lo ofrece la competencia para ver cómo uno se diferencia, ¿no? Siempre que alguien hace alguna investigación de mercado, digamos que recurre generalmente a algunos profesionales que son idóneos en esto, y estos profesionales se juegan su prestigio en la celeridad del trabajo, que tiene que ver un poco con la metodología que utilizan para poder identificar algún factor demográfico en particular. O sea, necesito una mezcla de estos dos. Necesito jóvenes entre 25 y 35 años, que tengan niños entre 2 y 6 años, que tengan un nivel de ingreso mayor a tanta plata, que sientan una valoración hacia la tecnología, etcétera, 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 en donde ahí tengo algunos cortes de información entre la ubicación y la zona, y algunos cortes respecto de las características psicológicas del grupo. Y bueno, ¿cómo armo un trabajo para que me permita identificar esos grupos y hacerles algunas preguntas y jugarme con la honestidad, ¿no? Con quedarme realmente con las verdaderas interpretaciones de los grupos de estudio que identifiqué, y ahí interpretar los resultados que me permitan, en el caso del ejemplo que les dije, crear los mejores tablets resistentes para los niños, o ni siquiera la tablet, ¿no? El soporte de goma de las tablets para que sean más resistentes. Bien, este era un jueguito para jugar con ustedes en el aula, pero si los tengo acá a la distancia, está un poquito más difícil. Respecto de la investigación de mercado, y para cerrar este punto, lo más importante es tener un poquito de control respecto de cómo es la metodología, o sea, cómo llegan a realmente segmentar a los grupos de estudio, cuál es el cuestionamiento o cómo funciona la metodología para la recopilación de la información, qué preguntas, cómo lo hacen, qué tipo de registros dejan para que uno pueda quedarse tranquilo de que realmente tiene la opinión del segmento al cual fue a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de las personas que realizan esto, ¿no?
y cuál es el grado de detalle que uno quisiera aumentar, ¿no? Cuáles son los puntos en los cuales digan, ok, para, no sé, cuántas personas pasan por cabildo y juramento a determinado horario del día en época de pandemia, o para saber si a quien les dé la investigación de obtener, o sea, quiero saber la opinión sobre mi producto de las tablets, pero específicamente de las personas que pasan por ahí, porque mi local está a media cuadra de cabildo y juramento, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez alguien quiera hacer un control duplicado para realmente pedirle a algunas otras personas que hagan el mismo tipo de estudio para aumentar el grado de detalle de la información que me puedan dar respecto de esa investigación. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver un poquito con la parte de investigación de mercado, que honestamente, la verdad que es muy interesante, y a quien le interese, lo invito a buscar los contenidos de la materia optativa de análisis de demanda, había otra materia en su momento que era marketing avanzado, que también le daba mucha bolilla, así que ahí tienen para poder profundizar. Respecto de nuestra materia, vamos a jugar un poquito más con las prioridades competitivas, y según mi amigo Krajewski, estas prioridades están basadas con estos elementos que están ahí: bajo costo, calidad, tiempo y flexibilidad. Así que ahora voy a ir entrando uno a uno para charlar un poquito con cada uno de estos pilares. El objetivo de esto es decir, tengo mi organización que tiene una ventaja competitiva porque está la decisión estratégica de fortalecer alguna de estas prioridades y tratar de buscar un diferencial en estos aspectos. Desde el punto de vista del costo, lo que buscas es rediseñar tu sistema y ponerle mucho foco a buscar de forma permanente algo que por ahí es la esencia de toda compañía, ¿no? Buscar una eficiencia en costos, pero bueno, hay algunas que son un poco más osadas y bueno, están tratando de buscar la escala de venta de su producto, es decir, ok, en vez de tener un margen del 30%, quiero tener un margen del 10%, del 6%, del 3%, pero vender un montón. Entonces, es el ejemplo de alfajor y Guaymallén, si quieren. Tengo un alfajor de calidad al mínimo de lo aceptable, pero aceptable para muchos, que mi objetivo es vender un montón de unidades de ese alfajor. De hecho, si lo escuchan al dueño de la fábrica, con todo el tema de la crisis, en varios medios había aparecido diciendo que incluso era alimento para muchas personas, o sea, alimento en el sentido de reemplazar comidas de mediodía o de la noche, sobre todo del mediodía, tipo mini vianda. Pero bueno, en fin, lo que está buscando es una eficiencia en costos, producto de producir muchísimo de un producto que tenga baja utilidad por unidad, pero que en un montón de unidades es un impacto muy bueno. Y así cualquier ejemplo, ¿no? Estaban las medialunas del abuelo en su momento, o un montón de empresas que apuntan a eso, ¿no? A un bajo costo y mucho volumen. Respecto de la calidad, por lo menos como prioridad competitiva, lo que plantea son inicialmente dos formas de ver la calidad. La primera, que tiene que ver con el alto rendimiento y que está pensado en buscar un producto que dure muchísimo, que sea un superador de las expectativas habituales de ese producto. Entonces, yo acá siempre me gusta usar el ejemplo de los vasos de vidrio Durex, de cuando yo era chiquitito, que prácticamente podía jugar un partido de tenis con ese vaso de vidrio, porque lo tirabas al piso 500 veces y rebotaba de lo duro que era el vidrio, y no se rompía. Entonces la tolerancia a la rotura en el caso de este vidrio era tan grueso que tenía muchísima más durabilidad que cualquier otro vaso de vidrio de esa época en ese momento, ¿no? Respecto del otro concepto que tiene que ver con la calidad consistente, lo que busca es la frecuencia de la consistencia en lo que fabricás y en las especificaciones de ese producto. Entonces, si está previsto que dura 1000 horas, como el caso de la lamparita que les decía, o 1000 o 10.000, no me acuerdo qué valor, que casi todos los productos cumplan con esa vida útil, por más de que sea mucha o poca, ¿no? Estamos hablando de que lo que se especificó a la hora de diseñarse su producto sea la concordancia una vez que se haya fabricado. Respecto del tiempo, juegan con tres: entrega rápida, entrega a tiempo o velocidad de desarrollo. Y de ahí lo que está buscando es que en la entrega rápida
es el famoso delivery, el tiempo que tardás desde que lo pedís hasta que lo entregás. El delivery es la forma más rápida de ver, pero pensá en productos que no sean comestibles, ¿no? Que estés demandando un tubo con determinada característica y la velocidad desde que hiciste la especificación técnica del tubo hasta que te llegó el tubo a tu casa. El otro concepto tiene que ver con la entrega a tiempo, no tanto la frecuencia desde que lo pedís hasta que lo tenés, valga el speech con Rappi, sino desde que dijiste lo vas a tener el viernes a las 3 de la tarde, que el viernes a las 3 de la tarde lo tengas, ¿no? Que es el cumplimiento del pacto de entrega. Hay empresas en las cuales tienen insumos muy acotados para producir, en donde si el proveedor no entrega, te para la producción. Entonces, en ese tipo de modelos, necesitas rápidamente que te cumplan con lo que estaba previsto. Así que es determinante que realmente las compañías cumplan con los tiempos establecidos. Y el último tiene que ver con la flexibilidad, la velocidad de desarrollo, que tiene que ver cuánto pasan de las ideas a la acción. O sea, son los compromisos de lanzamiento internos, ¿no? Que la organización que, en el caso automotriz, está sacando un nuevo modelo de auto cada 12 o 14 meses. O en el caso de los iPhone, cada año un nuevo modelo de iPhone. Entonces, la velocidad de desarrollo interna para la producción de nuevos modelos del producto dentro de la organización. Que para algunos es un diferencial, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la flexibilidad son dos las prioridades competitivas. Adaptarte al volumen, o sea, la flexibilidad de volumen y poder fabricar pocas unidades para clientes más pequeños y muchas unidades para clientes más grandes. Son los famosos mayoristas que venden al por mayor y menor. O la parte de personalización, ¿no? Poder adaptar tu producto a algunas particularidades específicas de las demandas de tus clientes. Entonces, piensen que en el primero requiere una estructura para poder vender minorista y mayorista, y bueno, hay que tener esa cintura para poder crearlas y mantenerlas. Y en la parte de personalización, hay que ver hasta dónde vos elegís dentro de un mapa de opciones. Te entrego tu auto en blanco, gris, verde, fucsia o amarillo. Basta. Tengo esos 15 colores y elegís color entre esos 5. Respecto del auto, tengo 5 modelos. Te lo entrego así, con aire, con levantavidrios, etc. Y elegís 3 o 4 modelos de auto. Entonces, tenés un grado de personalización medio y esa personalización está basada en opciones. La personalización máxima, en este caso, se da en donde vos podés elegir, más allá de las opciones, algún diseño en particular, como en el caso de las velas de nuestro amigo que conversó hace un par de clases pasadas, en donde los diseños y demás, en una de las empresas, elegías entre las N opciones que te mostraba, en otra de las empresas, que era más manual, elegías el diseño que querías. Bien, respecto de las estrategias de flujo, ya lo hemos conversado un poquito en la clase pasada. Están los flujos más flexibles y los flujos más en línea. Los flujos más en línea tienen que ver con, en el caso de la producción del auto, el ensamble, la carrocería, o sea, todo el flujo específicamente en línea que se va ensamblando. En este caso está súper simplificado, son como 430 pasos, acá está en 4, pero bueno, todos siguen de la misma forma lineal. En el caso de los flujos flexibles, dependiendo de lo que vayan a hacer, tiene un flujo en particular. Entonces acá estaba en una clínica, uno va al médico, del médico va a hacerse un análisis de sangre, después va a rayos y después lo vuelve a ver el médico y te mandan para tu casa. Algún otro tal vez vaya directamente a una evaluación preliminar, después a rayos, después al médico, después a la farmacia y después a su casa. Y cada uno va haciendo los flujos flexibles conforme las necesidades que tenga de los distintos servicios de atención médica. Para el hogar, les dejo para buscar qué opina Krajewski respecto ¿cómo se llama?, de las distintas estrategias de fabricación, en donde en el capítulo 2 les plantea la fabricación para inventario, la fabricación de servicios estandarizados, de ensamble por pedido, de fabricación por pedido y de servicios según pedido, que tiene que ver un poco con distintas formas de configurar las distintas estrategias en función a las decisiones que se vayan tomando. Así que
buscar, porque siempre aparece un tal Mayante que les pregunta algo de esto en el marco de los exámenes, así que se los dejo para navegar y profundizar a ustedes. Bien. En este momento estaríamos por acá, me faltarían los últimos 25 minutos o 20-25 minutos de la parte de estrategia, así que a nivel horario venimos impecables. Respecto de estrategia hay un montón para plantear. Desde nuestro amigo Krajewski, la estrategia corporativa tiene que ver con las decisiones de los negocios en los cuales una compañía se dedica y dentro de este negocio en el cual está, ver cuáles son las oportunidades y amenazas que están en este entorno y decidir sobre cuáles se va a avanzar. Pero piensen que cuando ven un holding de alguna compañía, tiene presencia en muchos negocios y parte de la estrategia corporativa tiene que ver un poco con distintas estrategias que participan en los distintos negocios en los que está la propia compañía. Así que es muy diverso y está bueno cuando hacen los trabajos de campo contar un poquito respecto de los negocios tradicionales y los negocios alternativos que están en... A ver. Ah, ok, no, se escuchaba ruidito, pero debe ser el WhatsApp que suena web, pensé que eran ustedes preguntando algo. Pero bueno, lo que quería llegar es que dentro del trabajo final que hacen hay alguna estrategia que es preponderante conforme a alguna decisión puntual, pero todas las compañías tienen, no sé, un abanico muy, muy grande. Hace un tiempito el invitado que había venido para charlar era uno de los directores de Swiss Medical y me gustaba como parte del arranque de Swiss Medical que contaba los negocios de Swiss Medical y uno está muy acostumbrado a lo que es el establecimiento de centros de salud para la asistencia de salud, pero bueno, dentro del holding tenés toda la parte de Canal 2 de América y una participación importante dentro de la parte de medios y tienen una empresa de tecnología para el área de medicina, o sea, hay otras tantas estrategias corporativas conforme a varios negocios relacionados, ¿no? Incluso había turismo y aseguradoras, o sea, tenían de todo. Pero bueno, esto se los dejo para que a la hora de la semillita, para que a la hora de presentar sus trabajos finales, tengan en cuenta que las estrategias son distintas y conformes a los distintos negocios en donde una compañía decide invertir. Bueno, acá había bastantes autores, que algunos eran mucho más fumados. Nosotros digamos que tomamos una visión un poco más pragmática de lo que son las decisiones de estrategia de operaciones. Si se van a un lindo autor que se llama Federico Frischnet, que lo van a ver tal vez en dirección general, era el arte de la imposición de la voluntad para la consecución de determinados propósitos o un nivel no estructurado y no programado de decisión donde la ignorancia de situación genera consensos para guiar a los individuos. En definitiva, apreciaciones más conceptuales de la estrategia, que nosotros nos vamos a quedar con las más pragmáticas, como decíamos hace un ratito. Me quedo con mi amigo Krajewski, no por elección, sino porque es el objeto de estudio de nuestra materia, pero que se pase con esto, con la decisión de en qué negocios decido meterme y qué tipo de objetivos voy a plantear sobre ese tipo de negocios. Dentro de mi amigo Safari, como les decía hace un ratito, lo que plantea Mintzberg es algo bastante interesante y tiene que ver un poco con cómo se concibe esa decisión de estrategia de operaciones en distintos modelos de organización. Entonces, lo que hace el autor es a cada tipo de modelo ponerle un nombre, entonces lo denomina escuela de algo, algún modelo en particular, y le elige algún animalito para bautizar esa tipología, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con la escuela de diseño y el animalito que elige es la araña. Entonces, define que la estrategia es un proceso de concepción que tiene un armado en donde se busca una concordancia entre las oportunidades externas y las capacidades internas que tiene la organización y la responsabilidad es del número uno. Entonces, ese proceso de formación es simple y bastante formal y esta escuela es la que medianamente definimos a la hora de charlar de esos temas acá en el curso, ¿no? Que, como definí hace un ratito. Me baso en alguna capacidad fundamental de la organización, que ya las repasamos, y sobre eso veo una oportunidad en alguna investigación en particular, y como número uno de la organización, decido apalancarme en alguna prioridad competitiva particular y buscar diferenciarme en ese sentido.
estos son los supuestos de esta escuela y esa sería la lógica para este autor en esta escuela. En otra escuela, que él la denomina como de planificación, y el animalito que busca es la ardilla, lo que ves es la estrategia como un proceso más formal, y esta es como la tipología que aplica a las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, si bien la responsabilidad en este caso está por el número uno de la empresa, hay todo un equipo de planificadores que están evaluando distintos tipos de escenarios y cómo aplica la estrategia conforme a las situaciones que se den en esos escenarios. Que yo a mí lo más palpable que me tocó en este sentido era en el área de IBM, la decisión de los centros de servicios mundiales, en donde estaban los equipos de planificadores que evaluaban los tipos de cambio en los distintos países, algunas decisiones más sociales y ambientales, y allá por el año 2005, creo que era, no, estoy mal, no, antes, 2001, 2002, porque tenía que ver con la crisis. Conforme a algunas particularidades de la crisis de Argentina del 2001 y algunas implicancias en el tipo de cambio que se va de 1 a 4, entonces eso implica un salto del 400% en un año, se tomaban las decisiones de cambio de escenarios de países para brindar servicios, entonces se desactivaban países, o al revés, en este caso se activaban, en el caso de Argentina, algunos países, producto que se trasladaban negocios de otras partes del mundo para llevarlos adelante del centro de servicio de Argentina, conforme a una baja importante en dólares en los costos laborales de los centros de servicio locales, ¿no? Entonces, en este caso, cambio drástico en el tipo de cambio, en las condiciones del país, cambian los escenarios, cambian las decisiones de operación en un lugar o en otro. La próxima escuela es la de posicionamiento. El animalito que elige es el búfalo. Ve la estrategia, es un poco similar a la anterior, pero en este caso basada con lo que sería la matriz de Porter, que tal vez han visto en la administración general, en donde tengo unas cuantas estrategias para una serie de productos y tengo mi matriz de sector industrial de Porter con clientes actuales, clientes futuros, proveedores actuales, proveedores futuros, y cómo me posiciono con mis distintos productos en función a ser más competitivo. Y lo más lindo para ver esto es pararse delante de una góndola de supermercados, sacar una foto y entender que de esa góndola por ahí el 90% son dos compañías, Procter & Gamble y Unilever, y ver cuál es la estrategia de producto para cada uno de los distintos productos que están en esa góndola, ¿no? Cómo buscan diferenciarse por el packaging, por la calidad del producto y otras tantas cosas, conforme a las dos principales compañías que están ahí presentes en el super. Escuela empresarial, en este caso elige al logo, y esta escuela le da alguna impronta a lo que sería el líder de esa organización, y no solo al líder, sino a la forma de ejercer el liderazgo y a la forma de ejercer la decisión estratégica sobre algún producto y cómo está apalancado. Entonces te dice, la estrategia en este caso es la expresión del líder, y no es un plan estudiado, desarrollado, como hemos charlado hace un ratito en el modelo pasado, sino que se mantiene flexible para que el líder lo pueda ir adaptando conforme a la evolución del tiempo. Entonces, para poner un ejemplito, por ahí el factor diferencial del producto está en la calidad, y por ahí en algún momento la calidad está asociada a la certificación de una norma de calidad, o por ahí más adelante la calidad está asociada a la vinculación con un proveedor que te dé una imagen de calidad. Entonces, firmás un acuerdo con un partner que es valorado en el negocio, entonces tu percepción de calidad se eleva y no tiene nada que ver con la certificación de calidad que hiciste. Ahora te asociaste a uno que hacía las cosas bien. Entonces, seguís manteniendo el mismo prisma de calidad, pero vas cambiando los ejes. Por ahí en este eje más verde, por ahí la calidad tiene que ver un poco con mejorar la eficiencia energética, como charlamos hace un ratito, que no tenía nada que ver con la certificación de calidad y tampoco con vincularte con un proveedor, pero por ahí, hoy en día, teniendo en cuenta que pueda llegar a ser valorado, es un elemento de calidad que valora el líder y lo empuja. Entonces, lo que quiero mostrarle con este ejemplo es cómo ese proceso visionario de calidad va mutando a lo largo del tiempo y se va adaptando a las nuevas situaciones, ¿no? Entonces, esto viene bien como para ver el proceso evolutivo de una compañía y en qué se está apalancando ese proceso evolutivo de esa compañía.
El próximo tiene que ver con la escuela cognitiva y el animalito que utiliza es la lechuza y ve la estrategia como un proceso mental, como define el autor. Se preocupa por entender e imaginar la estrategia, es un producto más del intelecto y está en función de las perspectivas, conceptos o mapas o esquemas que están para definirlo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco, tal vez con lo anterior, que se mantiene flexible para que lo adapte el líder, pero estas perspectivas o conceptos van mutando también a lo largo del tiempo y van permitiendo que viva cierto concepto a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso el animalito que busca es la lechuza. No sé por qué tanto la lechuza, la verdad que me gustan algunos, creo que de los 9 animalitos compro 4 o 5, los otros creo que quedaron de relleno. El del mono, la verdad que pega perfecto. En este caso, lo que denomina a la hora de concebir la estrategia es bien el modelo PYME y tiene que ver con el aprendizaje de quien define la estrategia. Entonces define la estrategia como un proceso emergente y tiene que ver con la forma y cuánto ha aprendido a través de los golpes o a través del tiempo. Lo define como el resultado de lo que ha aprendido el líder a lo largo de su evolución dentro de la compañía. Entonces, por ahí al principio no había una estrategia clara y había algún vector que valoraba. Después decidió que tiene que existir una estrategia y estar fundada. Después que esa estrategia esté asociada a cada uno de los productos que tiene. Después que esa estrategia se extienda hacia el análisis de los proveedores que te dan un insumo que te hace que tu producto cumpla o no cumpla con algún requisito. En fin, tiene que ver un poco con la evolución de cuánto ha aprendido ese líder en la organización y la estrategia estará más refinada conforme a la experiencia de crecimiento de esa organización, ¿no? Así que ahí tienen el modelo más PYME y más de aprendizaje en alguna PYME. En algunos casos, por ahí, la característica de la estrategia tiene que ver con el pavo real, de meter la cabeza abajo de la tierra. En este caso, perpetuar el status quo es lo que valora. Estás buscando una organización que su estrategia sea mantener la esencia de quienes fueron sus miembros fundadores y tratar de respetar, viva o no, la forma de concebir la realidad que tenían los creadores de la organización, ¿no? Entonces es una resistencia activa hacia todo lo diferente y tratar de mantener la esencia pura de la creación de su producto. Estoy pensando en alguna que me venga a la mente, que sea bastante intransigente y que no haya cambiado. Qué sé yo, me vino a la mente los caramelos media hora, que son horribles, y van a seguir siendo horribles. Así que por ahí podría venir en esta resistencia activa, pero habría que buscar un poquito más. Buscar allá por zona sur del capitán del espacio y alguno que se mantenga reticente a algún cambio en particular. En fin, hay que buscar algún ejemplo que aplique. La próxima escuela tiene que ver un poco con la escuela ambiental, animalito la avestruz. En este caso, la estrategia es el resultado de la adaptación, pero lo que plantea en este caso es que uno no es protagonista, o sea, el entorno cambia y la organización se adapta, piensan en la moda, y en organizaciones que se adaptan a la moda, pero en este caso son empresas en donde siempre hay otro que fija la agenda y no tiene poder de impulsar una moda en particular, sino ser reactivo a las modas que se establezcan, ¿no? Así que por ahí pasa esta escuela o esta visión. Y la última tiene que ver con la estrategia del poder, ¿no? Que tiene que ver un poco con el proceso de lo que se denomina fintas y movidas, que para los que estén en básquet y les guste el básquet, es una maniobra habitual. La finta es el amague, de ir para un lado, y en realidad ir para el otro, que es la movida. Así que tiene que ver un poco con el proceso de fintas y de movidas, o sea, de amagues y de paso. Y esto tiene que ver conforme a lo que son, y a mí la verdad que esta parte me dejó pensando, sobre todo con distintos trabajos que he tenido después en el futuro, más adelante de haber tratado estos temas, que tiene que ver con las estrategias que son publicadas y las verdaderas estrategias de las compañías, en donde hay compañías que a veces en sus
páginas web y en sus enunciados. La estrategia tiene que ver con una excelencia operacional, y a veces pasa por algún otro lugar, ¿no? Por el acceso a alguna información secreta, y el manejo de esa información secreta les da un activo para trabajar en otro ambiente. Yo me ha tocado una empresa de software que de la lectura de los consumos de medicamentos segmentados por área, era su principal activo, y lo que hacía era vender software, pero en realidad la información era el activo más valorado. U otras que en realidad operan en determinados ambientes y su principal objeto de negocios estratégicos pasa por alguna particularidad de la industria. Me ha tocado en salud, en entender modelos de negocio y entender que lo que es más redituable dentro de todo el universo de salud son algunas prestaciones específicas y con algún tratamiento puntual, y eso es determinante para la salud y la viabilidad del negocio. Más allá de lo que quiero guiarlos con esto, sin decirles todo, pero decirles un poquito, es que hay ciertos movimientos que son más legítimos e ilegítimos que los que no se comunican, y ciertas acciones de estrategia que son comunicadas y que son parcialmente correctas, y por ahí el componente más estratégico es el que uno conoce cuando está bien metido dentro de la organización. Así que para cerrar, la escuela del poder tiene que ver un poco con, como les dije al principio, decir que la estrategia pasa por determinado lugar, que es la movida, pero tal vez pase por algún otro lugar y tal vez lo conozcan una vez que estén bien metidos dentro de alguna organización. Así que por acá pasaba la escuela del poder, según Mintzberg, en Safari de la estrategia, y el animalito que elige es el rey de la selva y el león. ¿Por qué invertimos 15 minutitos o 20 para poner un poquito de Safari de la estrategia en esto? Y por un lado, para que traten de ver las distintas formas de concebir la estrategia en los distintos tipos de modelos de organización, que no solo sea grande o pequeño, porque si se dan cuenta, estuvo la relación entre grande, pequeño, estructurada la organización, no estructurada, culturalmente reactiva a los cambios o culturalmente proactiva a los cambios, con responsables de planificar o con un número uno encargado, con acceso a influir en las tendencias del mercado y ser dominante a la hora de imponer una moda y por ende imponer una estrategia o no, y ser reactivo. Así que todos esos elementos están presentes en estos 9 arquetipos que les mostré, y comprendiendo cómo es un modelo, uno tiene la oportunidad como profesional de entender cómo es el modelo y entender cuáles son las realidades dentro de ese modelo y entender cómo podría cambiar ese modelo para llevarlo a otro modelo más profesional, o bien para hacer pequeñas adaptaciones a la forma en la cual se concibe la estrategia, sin romper el molde, teniendo en cuenta que hay ciertos elementos culturales que rara vez dejen de existir, ¿no? Pero bueno, por eso elegimos Safari a la estrategia, y para que ustedes como profesionales en administración en el futuro lo puedan retomar las lecturas de este autor, como para entender un poquito mejor, trabajar al respecto. Bien, ¿dudas, inquietudes de algo en particular de mi amigo Safari de la estrategia, o de mi amigo Krajewski, o de algo que tenga que ver con la parte de estrategia de operaciones de lo que hemos charlado? Noche. No, por ahora no. Bueno, fenómeno, Carlos. Ahí alguien me habló y no sé si me dijo o no después de Carlos y lo interrumpí. Ok, golazo, entonces. Bueno, chicos, tema clase está finalizado. Espero que no me duerma mucho el trabajo de fila de espera.